continuar de la página 45 de su libro. Y profesor, vamos a resolver algunos ejercicios. El problema 1 nos está mencionando que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B. Profesor, si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, profesor, se cumple que la división de A entre B, debe ser constante. Recordando la teoría. Profesor, dice cuando A es 800, B es 250. Cuando A vale 800, B sería 250. El problema nos dice, profesor, ¿cuánto será el valor de A, que le he llamado X, cuando B, profesor, cuando B es 75? Eso es lo que nos está pidiendo. Cuando A vale 800, B vale 250. Profesor, ¿cuánto valdrá X cuando B, profesor, es igual a 75? Recordando, profesor, entonces se cumple de que A entre B, profesor, A entre B debe ser una constante. Profesor, si A es directamente proporcional a B, se cumple que la división debe ser constante. Entonces, profesor, 800 dividido entre 250, profesor, debe ser igual a X, profesor, dividido entre 75. Profesor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar. Profesor, este 0 con el otro 0 se van a eliminar. Luego, profesor, le voy a sacar 25ava 1, 25ava 3. X por 1 sigue siendo X, profesor. Y 3 por 80, profesor, sería 240. Sería la respuesta para el problema número 1. Profesor, vamos a pasar al problema número 2. Nos mencionan que la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, pero, profesor, elevado al cuadrado. La magnitud A inversamente proporcional a la magnitud B elevado al cuadrado. Entonces, profesor, se debe cumplir lo siguiente, de que A multiplicado por B cuadrado debe ser siempre una constante. Por teoría sabemos, si A es inversamente proporcional a B cuadrado, se cumple entonces de que la magnitud A multiplicado por la magnitud B al cuadrado es igual a una constante. Profesor, cuando A es 18, B vale 2. Cuando A vale 8, profesor, ¿cuánto valdrá el valor de X? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 18, A vale 18. ¿Cuánto vale B, profesor? B vale 2, pero, profesor, está elevado al cuadrado. Y eso debe ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale A, profesor? A vale 8. Multiplicado, profesor, por X elevado al cuadrado. Profesor, aquí debe ser 18 por 4. Y eso es igual a 8, profesor, X elevado al cuadrado. Profesor, cuarta 1. Profesor, cuarta 2. Me va a quedar, profesor, 18 es igual a 2X elevado al cuadrado. Cuarta 1 y cuarta es 2. 18 por 1 sigue siendo 18. Y 2 por X al cuadrado sería 2X al cuadrado. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, sería 9. X al cuadrado. ¿Y cuánto vale tu X, profesor? Tu X saldría, profesor, sale 3. Muy bien. Y eso sería, profesor, el problema número 3. Vamos a pasar al problema número 5. Nos está mencionando el profesor, el precio es directamente proporcional al peso elevado al cuadrado. El precio es directamente proporcional al peso elevado al cuadrado. Entonces, profesor, debemos de saber entonces que el precio, profesor, el precio dividido entre el peso, profesor, elevado al cuadrado, nos debe dar siempre una constante. Eso es lo que nosotros debemos de saber, porque el profesor nos está mencionando directamente proporcional al peso elevado al
al cuadrado. Entonces, profesor, vamos a reemplazar. El precio es de 320 soles cuando el peso, profesor, es de 80 gramos. Profesor, ¿cuánto será el precio cuando pesa 100 gramos? Eso es lo que nos está mencionando. Profesor, entonces vamos a reemplazar. El precio sería 320. Profesor, el peso, ¿cuánto es el peso? Sería 80. Y eso está elevado al cuadrado. Debe ser una constante, debe ser igual. Me preguntan el precio, ¿cuánto será? Cuando pesa, profesor, cuando pesa 100. Cuando pesa 100 gramos, pero profesor, está elevado al cuadrado. Profesor, ¿tenemos que resolver? Obviamente que sí. Profesor, ¿y cómo vamos a resolver? Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, el 80 es un 8 por 10. El 80 es un 8 por 10. Profesor, 80 al cuadrado sería, profesor, 8 por 10 elevado al cuadrado. Profesor, yo voy a escribir 8 al cuadrado, profesor, por 10 al cuadrado. 8 al cuadrado por 10 al cuadrado. Nuevamente, el 80 al cuadrado, profesor, sería un 8 por 10 y todo al cuadrado. Sería 8 al cuadrado por 10 al cuadrado. Voy a escribir entonces, profesor, 8 al cuadrado por 10 al cuadrado. Ahí está, profesor. El 80 es un 8 por 10 elevado al cuadrado. 8 al cuadrado por 10 al cuadrado. Profesor, y el 100 al cuadrado, profesor, el 100 al cuadrado lo voy a escribir como 10 por 10, profesor, elevado al cuadrado. ¿Y cómo sería, profesor? Sería 10 al cuadrado multiplicado, profesor, por 10 al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí, profesor, 10 al cuadrado, profesor, por 10 al cuadrado. Ya, profesor, y ahora sí vamos a eliminar. Profesor, vamos a eliminar 10 al cuadrado, profesor, con 10 al cuadrado se elimina. Ahora, profesor, y aquí nos va a quedar, profesor, 320. 8 al cuadrado sería 64. Y eso es igual, profesor, a x dividido entre 100. Profesor, 64ava 1, 64ava 5. Nuevamente, profesor, nos ha quedado 320 y 8 al cuadrado es 64. 64ava 1, 64ava 5. Y profesor, x por 1 sigue siendo x. Y 10 por 5, profesor, sería 500. La respuesta, profesor, para el problema número 5. Vamos a pasar ahora, profesor, al problema 7. Nos mencionan que se reparte 520 directamente proporcional a 12, a 192, profesor, y a 108. Profesor, 12, 192 y 108. Entonces, sabemos por teoría, el 520, profesor, se va a repartir directamente proporcional a 12, a 192 y a 108. Profesor, vamos a averiguar si tienen mitad. Creo que sí tienen mitad. Profesor, ¿quién más? Tienen tercia, creo, tienen cuarta. A ver, se me ocurre, profesor, doceava 1, doceava, profesor, sería 16. Y doceava, profesor, sería 9. Doceava sería 9. Profesor, ya no se puede simplificar. Entonces le vamos a multiplicar por una constante k. Le vamos a multiplicar por una constante k. Entonces, profesor, vamos a sumar k más 16k y más 9k. Profesor, me tiene que dar el total, que sería 520. Ahí está, profesor. Doceava 1, doceava de 192, 16 y doceava de 108, 9. Y siempre le tenemos que multiplicar por una constante k. Profesor, 16 más 1 es 17, más 9, profesor, sería 26k. Y eso es igual a 520.
Profesor, el 26 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Y cuánto nos va a salir? Nos va a salir 20. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo, profesor? Nos está pidiendo, profesor, la mayor parte. ¿Y quién es la mayor parte, profesor? La mayor parte es 16K. Profesor, la mayor parte sería 16K. Y sería, profesor, 16 por 20, profesor. Y al final nos ha salido 320. Y esa sería la respuesta para el problema número 7. Profesor, vamos a pasar ahora al problema número 9. Se parece al problema 7. Se reparte 720, profesor, a 7 elevado a la n más 2, 7 elevado a la n más 3 y 7 elevado a la n más 5. Nos está pidiendo, profesor, da como respuesta la parte intermedia. Profesor, ¿cómo es eso? No conozco, profesor. No sabemos cuánto vale n. Muy buena pregunta. Exactamente, tampoco yo lo sé cuánto vale n. Profesor, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a ver. 720 se reparte directamente proporcional a 7 elevado a la n más 2, 7 elevado a la n más 3 y 7 elevado a la n más 5. Profesor, yo no conozco n. Yo tampoco lo conozco. Pero mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo bien práctico que ustedes ya lo conocen. Solo que por ahí está escondido. Profesor, voy a colocar aquí 7 elevado a la n más 2. Pero, profesor, este n más 3 lo voy a colocar de la siguiente manera. Profesor, 7 elevado a la n más 2 multiplicado por 7 elevado a la 1. Profesor, recuerda tu curso de álgebra. Profesor, multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Muy bien, excelente. Profesor, y aquí también voy a colocar lo siguiente. N más 2, profesor, y 7 elevado al cubo. Profesor, ¿qué está haciendo? Profesor, estoy haciendo algo, profesor, que tengan en común. ¿Qué es lo que tienen en común ellos tres? Entonces, profesor, voy a simplificar. 7 elevado a la n más 2, ¿cuánto me va a quedar, profesor? Me va a quedar 1. Voy a simplificar, profesor, ¿y cuánto me va a quedar? 7 a la 1, que sería 7. Voy a simplificar, profesor, y 7 al cubo sería 343. Profesor, estoy haciendo parecido. Aquí hemos simplificado, profesor, y aquí también estoy simplificando lo que se repite. ¿Qué se repite? 7 a la n más 2, 7 elevado a la n más 2 y 7 elevado a la n más 2. Profesor, y le tenemos que multiplicar por una constante k. Profesor, y esto ya ustedes saben, ¿no? La suma, profesor, la suma, ¿qué cosa me tiene que dar? Profesor, ¿cuánto me tiene que dar la suma? La suma me tiene que dar 720. Profesor, 343 más 7, 350. 350 más 1, profesor, 351. Y eso es igual, profesor, a 720. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? A ver, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Profesor, simplificando sería 1, simplificando sería 7, simplificando, profesor, 343. Vamos a averiguar, a ver si hemos copiado bien. Si hemos copiado bien. Ah, perdón. Aquí era el error. Perdón, aquí era 7020. A ver, chicos, aquí era 7020. Por eso me parecía algo raro. Profesor, 7020. Un lapsus, profesor. Y aquí sería 7020. Profesor, y aquí sería 7020. Profesor, el 351 pasa a dividir y nos va a salir, profesor, nos va a salir 20. Bien, la única observación era 7020, 7020 y 7020. Lo demás sigue siendo lo mismo. Y nos está pidiendo la parte intermedia, y la parte intermedia, profesor, sería 7K. Profesor, y 7 por 20, profesor, sería 140.
la respuesta al problema número 9. Bien, estudiantes, y ahí nos vamos a quedar.